¿Qué fue lo que hice para poder duplicar mis ingresos de un año a otro? 5 pasos para que puedas ver qué fue lo que hice y cómo lo puedes aplicar a tu realidad y lo puedes aplicar a tu vida, ¿vale? Bueno, lo prometido es deuda. Como te había comentado en las redes sociales, en mis historias de Instagram, quería hacer un video explicando paso a paso qué fue lo que hice para poder duplicar mis ingresos de un año a otro. A veces uno no entiende el poder de las cosas por estar tan afanado, no entiende el poder de los logros que uno ha hecho, ¿verdad? Y al final del día, recordando todo el proceso que llevé para poder pasar del 2024 al 2025, el doble de facturación, pasar de 35K a 75K, más del doble. Hice muchos cambios, hice muchos ajustes. Ahora, puede que esto sea muy grande para ti, pueda que sea un montón de dinero o pueda que sea muy poquito. No importa, lo que yo quiero que analices es la proporción. Si yo logré duplicar mis ingresos de un año a otro y ese modelo lo sigo repitiendo, cada año podría estar duplicando. En 5 años estoy haciendo un montón, 10 veces más prácticamente de lo que empecé a hacer. Entonces, quiero que veas, quiero que entiendas paso a paso, lo sinteticé en 5 pasos para que puedas ver qué fue lo que hice y cómo lo puedes aplicar a tu realidad y lo puedes aplicar a tu vida, ¿vale? Entonces, vámonos con el primer paso. Primero, y esto te va a sonar a muy cliché, pero lo que hice fue creer que era posible y decidir que iba a hacer todo lo posible por lograrlo. Mira, yo no me puse la meta de voy a duplicar mis ingresos, voy a hacer más del doble el siguiente año, no. Yo creí primero que era posible, tenía la fe y la certeza de que era posible cambiar mi realidad, cambiar mi vida en todos los aspectos, empezando mi físico, mis hábitos, mi economía, muchas cosas. Empecé a trabajar en mí creyendo que era posible crecer. No tenía la necesidad y estaba buscando el resultado de que tiene que ser el doble, de un año a otro tiene que ser el doble, si no, no lo logré. No. Simplemente creí que era posible y que era capaz de avanzar, de duplicar, y me empecé a mover en fe. Hasta que tú no decidas que vas a hacer lo que sea necesario para multiplicar tus ingresos y hasta que tú no decidas que es posible, escúchame bien, no lo vas a poder lograr, ¿vale? Una cosita importante, en la fe está el poder. La fe mueve montañas. Si no tienes fe, empieza a alimentarte, a pedirle a Dios que te dé esa fe, porque si tú no crees que es posible, créeme, no va a pasar. Tienes que creerlo primero, ¿vale? Segundo, dominar mi ego. A ver, yo era el jefe de una multinacional. Yo trabajaba en una compañía con un salario fijo y estaba a cargo de varios estados, de varios vendedores, y hacía que ellos multiplicaran sus ventas. Mi trabajo era hacer que la empresa ganara más dinero y vendiera más, ¿vale? Entonces, yo tenía un salario fijo. Yo tenía la posición de ser un jefe, pero era un salario fijo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo no quería pasarme a ventas porque yo sentía que iba para atrás. Pero cuando empecé a sentir como esa incomodidad de estancamiento, fue cuando yo empecé a pagarle a mis vendedores incluso 2 veces, hasta 3 veces lo que yo estaba ganando. Yo tengo un vendedor que prácticamente casi cuatriplica lo que yo ganaba en algún mes. Entonces, lo que quiero que entiendas es, tienes que dominar tu ego y tienes que dejar a un lado esas creencias de que tú tienes que estar en estatus porque esta es la posición. No, acá lo que importa son resultados reales en tu bolsillo. Aquí no me importa que tú le estés dando un montón de dinero a una compañía que al final del día te va a pagar la misma cantidad. Tienes que salir de esa mentalidad, escapar la caja tradicional del sistema donde nos han metido. Entonces, primero fue dominar mi ego y decir, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a bajar a ventas. Escúchame, no te estoy diciendo que tienes que renunciar, ¿vale? Porque hay que hacer las cosas de una manera inteligente. Si ese trabajo es tu trabajo vehículo, úsalo mientras consigues otro trabajo, un part-time en ventas y puedas multiplicar. Yo renuncié a esa posición y me bajé a ventas. Incluso por ahí gente me dijo, ¿te vas a bajar a ventas?
a ver, tú eras el director, el manager, el encargado y ahora te vas a volver un simple vendedor. Bueno, ahora multipliqué mis ingresos a más del doble. Este año 2026 prácticamente ya dupliqué lo que hacía en ese trabajo en el 2026. Entonces, en 6 meses. Entonces, quiero que sepas lo siguiente. Hay que dominar el ego y hay que saber que la prioridad es el crecimiento personal, el crecimiento de cada quien y no la posición, porque eso solo es un estatus falso que te ha brindado la sociedad y el sistema. Lo importante es que tú crezcas físicamente, mentalmente, espiritualmente y económicamente, y para eso tienes que dominar tu ego y, a pesar de que ya sabes mucho, callarte la boca, ¿verdad? Y ser un estudiante eterno. Yo, en la compañía que yo trabajo, tú me ves a mí en cada clase de ventas que nosotros tenemos como si fuera un novato que nunca haya trabajado en ventas, y llevo más de 10 años trabajando en ventas porque soy un estudiante eterno. Si tú estás dispuesto a aprender cada día, vas a avanzar, ¿ok? Y eso tiene que ver con el ego. Tercer punto, me acerqué más a Dios. No quiero que pienses que yo te estoy diciendo para hacer dinero tienes que acercarte a Dios. Yo no estoy diciendo eso, porque la voluntad de Dios no es que tú te llenes de dinero, pero sí es que tú tengas un equilibrio emocional y espiritual por medio de la fe. Yo me acerqué a Dios, renuncié completamente al deseo material y empecé a abrirme a tener una relación personal con Dios. Esto me permitió encontrar paz. Si tú tienes paz, si tú encuentras un propósito real en la vida, y el propósito de todo ser humano es acercarse a Dios, es darle gloria y honra, y es hacer lo que Él tiene, lo que Él te creó para hacer. Y nunca vas a saber qué es ese propósito y qué es ese plan si no te acercas a Dios. Entonces, tienes que acercarte a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer, Santiago? Todos los días ora, todos los días lee la Biblia y todos los días busca aprender más de Él. No es simplemente leer y que tu mente esté en otro lado mientras estás repitiendo un montón de letras, sino que empieces a preguntar y averiguar cómo es el carácter de Dios, qué quiere Dios de ti, y que empieces a construir esa relación, ¿vale? Número 4, cambiar mis hábitos. Cambié mis hábitos: ejercicio diario, lectura diaria, alimentación saludable. Empecé a hacer ejercicio todos los días. Yo era una persona que tenía una obesidad. Yo pesaba más de 265 libras. Entonces, yo hablaba de ventas, enseñaba a vendedores ser vendedor, y qué tan buen vendedor era que no podía ni siquiera cerrar mi boca. ¿Qué tan buen vendedor eres si no puedes controlar ni siquiera lo que te metes en la boca? No puedes cerrar. ¿Cómo vas a cerrar ventas si no puedes cerrar ni siquiera tu boca? Tienes que entender que la imagen, o sea, la gente no compra lo que vendes, sino que te compra a ti. ¿Cómo le dices a un cliente que vas a tomar acción, que vas a cuidar, que vas a tener cuidado de todo el proceso en el servicio que le estás ofreciendo, si ni siquiera eres capaz de cuidarte a ti? Entonces, todo empieza desde los hábitos. Haz ejercicio todos los días, lee todos los días algo positivo que te mantenga en un mindset de crecimiento, de innovación, de que es posible, de que lo vas a lograr, y ánclate en esos libros, en esas personas que hacen contenido como el que yo estoy haciendo, que te motivan a algo positivo. Pero si tú estás metiendo basura, chatarra mental, pues todo va a ser destrucción, y así nunca vas a poder multiplicar tus ingresos, ¿vale? Y la alimentación saludable. Mira, si tú no te alimentas saludablemente, no tienes energía. Si no tienes energía, no vas a poner el trabajo para multiplicar tus ingresos, y mucho menos en ventas. Entonces tienes que estar alimentándote saludablemente, que es simplemente mejorar la calidad de grasas que consumes, proteínas, disminuir carbohidratos y balancear con vegetales. Punto, sencillo. De eso podemos hablar en otro momento si quieres, ¿ok? Y el quinto, número 5, espero que estés tomando notas, porque yo sé que esto funciona, porque es lo que yo hice para cambiar mi realidad, te lo estoy diciendo. Entonces, si tú no estás tomando notas y no estás agarrando esa información, exteriorizándola, no la vas a aplicar. Necesitas completar el ciclo de aprendizaje. Empieza a aplicar. Todo lo que estás agarrando de este video, necesitas empezar a aplicarlo, porque si no lo haces, no vas a tener esos resultados, ¿vale? Número 5. Empecé a trabajar en ventas, escúchame bien, sin tener el foco en el dinero.
yo multipliqué por 2 mis ingresos, hice 40K extra de un año a otro, simplemente dejando de pensar en dinero, dejando de pensar en que las ventas las iba a cerrar para hacer más dinero, y empecé a enfocarme en lo que el cliente necesitaba. Cambié completamente la industria en la que estaba, me pasé a una industria completamente diferente, pero esto aplica a cualquier industria. Cuando tú te enfocas en ayudar a la gente, en servir, en que la gente tenga un servicio de calidad, un producto de calidad y que esté contenta con lo que tú estás haciendo, estás cumpliéndole a Dios, porque estás haciendo las cosas para su gloria y para su honra, como lo comentaba anteriormente. Entonces Él te va a desbloquear esos niveles de dinero. ¿Por qué? Porque te los estás ganando. Si tú estás vendiendo y diciéndole a tu mente, vamos a vender porque quiero persuadir para joder a esta persona y sacarle su dinero, va a llegar el momento en que te vas a reventar. Entonces no veas las ventas. Lo que yo hice en el punto 5 no fue ver las ventas con el foco en el dinero, sino que fue con el foco de servir, ayudarle a las personas a solucionar un problema que ellos tenían y cómo por medio de la solución de este problema ellos iban a tener el mejor beneficio. Y al final del día el dinero empezó a llegar. De un año a otro dupliqué mis ingresos. Imagínate si yo empiezo a duplicar cada año los ingresos, a dónde voy a llegar. Ahorita han pasado 6 meses del año 2026 y he hecho mucho más de lo que había hecho en los primeros 6 meses del año 2025. Entonces, no saques el pie del acelerador, sigue avanzando, vamos hacia adelante y recuerda aplicar todos estos consejos que yo te estoy haciendo. Te voy a pedir un favor antes de que terminemos, y es que le des like a este video, compártelo, por favor ayúdame a llegar a más personas. Quiero empezar a crear algo que rompa el esquema con los vendedores tradicionales, que son unos tramposos, que te quieren engañar, que quieren sacar ventaja de la gente. Y quiero empezar a crear un sistema de ventas y un mindset de ventas en toda la gente que trabaja en esta industria de servicio. ¿Cómo podemos ser vendedores que tenemos principios morales cristianos y podemos llegar al alma de la gente, hablarle al alma de las personas, no llegar a querer sacar el dinero de sus billeteras? Dale like, compártelo y nos vemos en el siguiente video. Gracias.